Hola, buenos días. Estamos ya conectados en directo. Bueno, vamos a esperar antes de empezar las ponencias un par de minutitos para que todo el mundo termine de conectarse. Bienvenidos a todos, bienvenidos a las tres personas que me acompañan, que están con nosotros. Carlos Fraire, director de Impacto Social y director de la Fundación Renault por la inclusión y la movilidad sostenible. Buenos días, Carlos. Está con nosotros está con nosotros también Carlos Berguera, que es el responsable de Relaciones Externas de Smart Mobility de Iberdrola. Buenos días, Carlos, también. Hola, buenos días. Y estamos también con Jesús Rodríguez, que es el Chief Sales Officer de Nexia, ¿no? Bienvenido también a ti, Jesús, ¿no? Gracias, Raúl. Buenos días. Bueno, estamos en esta última jornada del Duero Douro Summit sobre sostenibilidad del río Duero, proyecto que es cofinanciado con los fondos Interreg de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, con el POCTEP. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre movilidad eléctrica, sobre lo que se está haciendo en movilidad eléctrica y sobre, bueno, la realidad y el futuro de la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, al final o a mitad de la jornada de hoy se conectará Jesús Rivas, que es el secretario general de la asociación, bueno, pues para saludar a todo el mundo y al final del día, pues para despedir el evento. Así que yo creo que podemos empezar ya. Están más o menos bastantes personas conectadas, con lo cual vamos a empezar con Carlos, el representante de Iberdrola. Vale, Carlos, voy a desplegarte la presentación que nos has dicho que vas a utilizar y a partir de ahí, bueno, pues empezamos. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya la tienes a tu disposición, Carlos. Bueno, ya puedes empezar. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos los asistentes y muchas gracias sobre todo pues a la Asociación de Municipios Ribereños del Duero por haber invitado a Iberdrola a esta jornada, a esta discusión, a este intercambio de opiniones que espero que sea fructífero y espero aportar pues desde la óptica de Iberdrola pues los elementos que susciten esas ideas y ese intercambio que sea, bueno, pues lo más interesante posible para todos. Así que, bien, me gustaría pues empezar, desde la óptica de una empresa como Iberdrola, pues diciendo cosas que yo creo que ya no son tampoco excesivamente novedosas, porque yo creo que están en el conocimiento general y también supongo que en el conocimiento de las personas que están asistiendo a esta jornada, en el sentido de reconocer, por un lado, la necesidad de que el sector de todos los sectores industriales, pero particularmente el sector del transporte, se adhiera, digamos, y avance en el cumplimiento de los objetivos internacionales de descarbonización y de introducción de energías renovables en cada uno de estos sectores y particularmente, insisto, pues así como en general los sectores industriales y el sector eléctrico pues han hecho un esfuerzo muy grande, pues el sector del transporte está ahora en plena evolución y en plena transición a este cumplimiento y además no solamente los compromisos internacionales de descarbonización, sino también todo el elenco de normativa y de entorno jurídico y regulatorio que marca la evolución en general de toda la sociedad hacia ese panorama de descarbonización de la economía. Por lo tanto, efectivamente es una necesidad y todos asumimos que es un objetivo común en todo el mundo, pues la asunción de los compromisos que nos lleven a esa obtención de objetivos y alcance de objetivos de descarbonización. Bien, en este sentido, bueno, vivimos un momento complicado que ha sido además acusado o doblemente acusado por la crisis provocada por la situación de pandemia y de crisis sanitaria, pero en general este momento de cambio que yo
utilizo esta gráfica sencilla para visualizar que efectivamente estamos en un momento de transición en la tecnología, transición de una tecnología basada en los combustibles fósiles a una tecnología basada en la electrificación. Esto está representado por estas dos curvas de color naranja y azul, que representan, bueno, quizás sin hacer demasiado caso a los tiempos y a los volúmenes, pero representan una evolución de cómo en los próximos años van a comportarse estas tecnologías en el sector del transporte y cómo esta transición de la tecnología basada en los motores de combustión a la tecnología electrificada, pues provoca sin duda una caída en la demanda en el mercado, como todos ahora estamos asistiendo a esa caída y que no nos gusta a nadie, porque realmente lo que todos queremos es que la economía repunte, que la economía despegue y que lo haga precisamente apoyada en la economía verde y una recuperación basada en esa economía verde. Pero sin duda estamos en ese momento en el que las cifras, y lo estamos viendo también en los primeros meses de este año, las cifras de matriculaciones de vehículos pues han descendido. También confluyen otros factores, ya digo que esto es una simplificación, pero en cualquier caso la coyuntura es esta. Es decir, hay un cambio tecnológico, pero lo que yo quiero poner de relieve es que a todos nos interesa hacer esta transición de una forma rápida. Y para hacer esa transición de forma rápida, el elemento esencial en el que nos tenemos que apoyar es en el mercado. Es decir, el mercado también, que está basado en la ley de la oferta y la demanda, también, por lo tanto, demanda esa transición rápida para poder estabilizar, para poder operar en un escenario creíble, en donde todos los parámetros sean reconocibles y donde los usuarios y los compradores puedan decidir también esa transición y la adopción de la movilidad eléctrica gracias a que existe un entorno estable y unas condiciones favorables para esa decisión. Es decir, que en definitiva, que comprar un vehículo eléctrico, ya sea para una administración pública, para una empresa o para un usuario particular, sea una cosa entendible, creíble y también a unos precios competitivos y en unas condiciones razonables. Por lo tanto, lo que debe primar ahora es hacer esta transición a la movilidad eléctrica de la forma más rápida posible. Y por lo tanto, esta transición no es una opción. Ya nadie discute que el futuro del automóvil, entre otras características tecnológicas, es el futuro del vehículo eléctrico. Y además, también, además de ser una necesidad y de ser, digamos, y de encontrarnos en esa transición, además también es una oportunidad, porque precisamente para favorecer esa transición verde, la Unión Europea vuelca y además que esa transición verde pueda hacer de efecto tractor en la economía y en la industria de todos los países de la Unión Europea y particularmente en España, la Unión Europea desarrolla todo un paquete de ayudas económicas que nos van a, entre comillas, pues llover en los próximos años y las que vamos a tener acceso. Por lo tanto, vamos a poder beneficiarnos de estas ayudas precisamente para traccionar, para apalancarnos en ellas en esa transición hacia la movilidad eléctrica. No voy a dar detalles, pero todos sabemos que estos fondos pues están ahora pues siendo gestionados por la Unión Europea. El gobierno español tiene que hacer una propuesta para los fondos de Next Generation en el próximo mes y esa propuesta tiene que ser aceptada y finalmente los fondos tienen que llegar a España para desarrollar todos los proyectos que tienen un poco este fin de hacer una transición a la economía verde. Así que, pero también es una oportunidad para el propio sector del automóvil, porque esta transición, las marcas, aquí he puesto el ejemplo de Volkswagen, del grupo Volkswagen, cómo el grupo Volkswagen aspira precisamente a apuntarse y a aprovechar y a decidir, como ha decidido, esta transición a la electrificación como una oportunidad también de aumentar su valor. Es decir, que actualmente los mercados también premian y valoran que las empresas tradicionales de automoción se apunten a esta corriente de electrificación
y de tecnología, porque el futuro del vehículo eléctrico, la plataforma eléctrica es la plataforma tecnológica, pero sobre esa plataforma se edifica todo un panorama de vehículo conectado, de vehículo autónomo, de vehículo compartido, que hace que estemos ante un nuevo ecosistema de movilidad en donde el impulso viene marcado por estos cambios tecnológicos y no hay otra alternativa para las empresas de automoción que apuntarse a este cambio tecnológico precisamente para que el valor percibido por estas empresas sea el adecuado y para poder seguir aportando valor no solo a sus clientes, sino también a sus accionistas. Por eso es una oportunidad para las empresas de automoción, pero también es una oportunidad para España. En un reciente informe de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Coches, se señala que efectivamente la transición hacia la nueva movilidad es un proyecto de país, debe ser abordado como un proyecto de país y, por lo tanto, la Administración tiene también la responsabilidad de facilitar esta transformación. Todas las administraciones, cada una en su nivel de responsabilidad. La Administración General del Estado, haciendo una política industrial y un marco de ayudas adecuado, pero también las administraciones autonómicas y las administraciones municipales, favoreciendo con las medidas que son de su competencia la adopción de la movilidad eléctrica como una movilidad, como la nueva movilidad. Adicionalmente, España, para hacer esta transición, tiene unas condiciones que son particularmente ventajosas y que aporta una ventaja y distintas ventajas competitivas para hacer que España y la industria del automóvil en España tenga las condiciones preferentes respecto incluso de lo que tienen otros países, ¿no? Primero, porque tenemos un mix de generación altamente basado en energías renovables, con más de un 40% ya de producción eléctrica con tecnologías renovables y con un mix de generación que es en más de un 60% también libre de emisiones de efecto invernadero. Por lo tanto, y esto obviamente con unos objetivos de crecimiento muy, muy, muy importantes para los próximos años. Por lo tanto, estamos en el grupo de cabeza de la transición a la electricidad renovable. Y también tenemos otra condición, que es una condición destacada, y es que las redes eléctricas en España son altamente digitalizadas, es decir, altamente inteligentes, más que la mayoría de los países del mundo, y destacando entre los países de cabeza. Por lo tanto, también esta tecnificación de la red eléctrica y esta digitalización hace que tengamos unas mejores condiciones que otros países para acoger la entrada del vehículo eléctrico en el sistema. El vehículo eléctrico, en cierto sentido, va a ser un elemento del sistema eléctrico porque estamos, digamos, en este cambio de paradigma y en este cambio y en esta evolución tecnológica de lo que significa la movilidad eléctrica. Así que también es una oportunidad precisamente porque España cuenta con unas condiciones ventajosas para adoptar este cambio tecnológico. Y finalmente es una oportunidad para las ciudades y para los municipios, primero porque estamos ante un panorama en el que las ciudades van a ser más amigables, más habitables, con menos contaminación y, por lo tanto, más favorables para la vida en las mismas y, por lo tanto, el panorama, desde el punto de vista incluso urbanístico, va a evolucionar hacia unas condiciones mucho mejores. También va a evolucionar todo el ecosistema de movilidad urbano con una tendencia a la multimodalidad, en donde el usuario, el ciudadano, para ir del punto de origen al punto de destino, va a poder utilizar el transporte público, el transporte propio, pero también todo un elenco de nuevas formas de movilidad basadas en vehículos compartidos, en vehículos eléctricos compartidos, obviamente, y en definitiva en unos medios de transporte de movilidad que son mucho más amigables y mucho más compatibles con una vida de mucha más calidad en las ciudades y, por lo tanto, y también cuyo eje fundamental es la electrificación de todo ese elenco de nuevos sistemas de movilidad en las ciudades. Así que con este panorama Iberdrola no tiene otro papel, o el papel principal de Iberdrola como empresa impulsora y facilitadora de esta transición, pues no puede ser otro que el de facilitar, en este caso, la infraestructura de recarga, porque en el ámbito interurbano,
en el ámbito urbano, en las pequeñas ciudades, en las grandes ciudades. Para moverse en esas ciudades o para moverse de una ciudad a otra, se necesita una infraestructura de recarga adaptada a cada necesidad, a cada entorno, a cada usuario, que genera, digamos, un elenco complejo de sistemas y de tecnologías de recarga que deben ser puestas en servicio. Nuestro compromiso es invertir, aunque este es un plan que ha sido anunciado y que es público, estoy seguro que va a ser, digamos, renovado y actualizado sucesivamente en los próximos años, pero en este momento el plan es un plan para instalar 150.000 puntos de recarga hasta final de 2024 en el ámbito privado, en empresas y en viviendas, y también en lugares públicos para la recarga pública, con un compromiso de inversión de más de 150 millones de euros para ejecutar el plan y con el compromiso de poner al menos un punto de 50 kilovatios cada 50 kilómetros, al menos uno de 150 cada 100 kilómetros y al menos uno de 350 kilovatios cada 200 kilómetros en nuestra red de corredores en España para facilitar la interconexión y el traslado y el movimiento y la movilidad entre cualquier punto y entre dos cualesquiera ciudades o puntos de nuestro país. Por lo tanto, es un plan ambicioso, pero estamos muy comprometidos y evidentemente trabajando en su despliegue ya desde hace tiempo y cumpliendo los objetivos marcados en el mismo. Y un plan que no solamente consiste en la instalación de esa infraestructura, sino en rodear a esa infraestructura de los servicios necesarios para una adecuada experiencia del cliente. La transición a la movilidad eléctrica conlleva también algunos riesgos y algunos cambios también en los patrones de uso. No es lo mismo utilizar coches de combustión que utilizar coches eléctricos. Y también, por lo tanto, nos tenemos que habituar a nuevas formas de recarga, siempre basadas en la digitalización y, por lo tanto, nuestra infraestructura de recarga va acompañada de los programas, de las aplicaciones, de las webs necesarias para una adecuada experiencia de cliente, para facilitar la recarga, la reserva de los puntos de recarga, el pago, el acceso rápido, el conocimiento y, sobre todo, con un compromiso de que los sistemas de recarga funcionen y sean fiables a la primera y estén accesibles para todos los que tienen un vehículo eléctrico, tanto para uso urbano como para uso interurbano, como digo. Bueno, esto, como ya digo, es una realidad y hay todo un programa de despliegue que, por aterrizar también un poco en el entorno en el que estamos hablando, pues tiene una concreción particular en Castilla y León, en España y Portugal y en los municipios que forman parte de la Ribera del Duero. Y, por lo tanto, bueno, me consta y tengo aquí una relación de varios municipios asociados a la Asociación de Municipios de la Ribera del Duero, en donde, bueno, pues Aldea Dávila de la Ribera, Saucelle, Fermoselle, Toro, Zamora, Aranda de Duero, Laguna de Duero, Tordesillas y, por supuesto, Valladolid, pues son pueblos o ciudades que ya cuentan en algún grado de desarrollo de más concreción o de menos concreción con planes para instalar puntos de recarga y, por lo tanto, Iberdrola, ya sea invirtiendo Iberdrola o ya sea mediante ahí claro, en función de la ubicación de los distintos municipios, unos están en un sitio con más flujo de viajeros, otros están más apartados y, por lo tanto, el modelo de aproximación a los ayuntamientos de Iberdrola es un poco distinto según los casos. En algunos casos, pues la inversión es completamente al 100% de Iberdrola. En otros casos, los municipios deben ser los que adquieran esta infraestructura a un precio más que razonable para facilitar que sus ciudadanos o todos los usuarios de vehículos eléctricos que pasan por los municipios puedan encontrarse con una infraestructura de recarga que nuestra idea es que esté en todos los rincones de España e, insisto, en unas condiciones y en unas características adaptadas a cada entorno, a cada situación y a cada potencial de uso también. Así que, bueno, esta es nuestra situación, esta es nuestra actuación en este momento y, bueno, a falta que pueda haber pues alguna pregunta, alguna duda de lo que haya podido contar, espero haber sido claro y haber sido, bueno, haber, insisto, dicho algunas ideas que puedan suscitar debate y suscitar preguntas adicionales. Así que, Raúl, muchas gracias. Esta es mi presentación.
Sí, yo tengo, en relación a lo que nos has contado, tengo dos preguntas que hacerte que a mí me han surgido personalmente, Estupendo. para ver cuál es tu opinión al respecto. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, estamos hablando mucho de la movilidad eléctrica dentro de las ciudades, de las distintas opciones que existen, de car sharing, de bicis, de patinetes eléctricas, de motos eléctricas, etcétera. Pero existe otra realidad eléctrica, sobre todo en territorios como el caso de la Ribera del Duero, de la ruta de la Ribera del Duero. A nivel de logística, en España hablamos del corredor del Mediterráneo, se empieza a hablar del corredor atlántico, pero hay una realidad que es un eje, que es el eje del Duero, que es un espacio de transporte de mercancías bastante importante desde Portugal hacia Europa, ¿vale? Que cogen toda la vía. Los grandes fabricantes de camiones, Renault, Mercedes, etcétera, están desarrollando opciones de camiones eléctricos, y no hablamos de mercancías, de entrega de mercancías de la última milla, sino de traslados de largas distancias. ¿Cómo crees tú que va a influir la movilidad eléctrica para este tipo de transporte de mercancías, para las necesidades que tienen, para la carga de electricidad de estos vehículos, que entiendo que no es la misma carga que la de un patinete, ¿vale? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo puede evolucionar esto? Y sobre todo para un territorio, como digo, como la Ribera del Duero, ¿no? Que es de largo recorrido y con un tráfico de camiones realmente importante. Muy bien, muy interesante y me alegro que saques el tema. A ver, es evidente que esta transición a la movilidad eléctrica pues no se puede hacer de un día para otro. Se necesita un espacio, un periodo de tiempo razonable. Ahora, es indudable que para el ámbito urbano los vehículos utilitarios ya cuentan y van a contar cada vez más digamos, con unas condiciones adecuadas para que todo el mundo se compre un coche eléctrico y no solamente se disfrute de una conducción cómoda y silenciosa y no contaminante, sino también más barata y con ahorros económicos respecto de la conducción en coches con motores de combustión. Para el transporte pesado es evidente que no tenemos todavía al alcance soluciones factibles para permitir el transporte a larga distancia, transporte pesado, con unas baterías que puedan ser incorporadas a los camiones y que permitan, digamos, una autonomía mínima a unos costes razonables. Pero, bueno, yo aquí me limito, bueno, me sumo y me gustaría mencionar los planes que empresas como Renault Trucks tienen en relación a luego quizá Carlos lo pueda detallar, pero tienen ya camiones, de momento también sobre todo dirigidos a sus trabajos en ámbitos urbanos, de recogidas de basuras o de otro tipo de servicios urbanos, pero también ya apuntan a la electrificación de los camiones de largo recorrido. También Scania acaba de anunciar planes para electrificar los camiones digamos, de 40 toneladas y de transporte pesado y de larga distancia. Por lo tanto, dada la evolución tecnológica que va a experimentar la tecnología de baterías en los próximos años, no me cabe duda que los grandes corredores europeos de transporte pesado a medio plazo, estamos hablando entre los años 2025 y 2030, van a ser corredores electrificados para el transporte pesado. Bueno, esperemos también que el corredor del Duero y, por lo tanto, la conexión París-Lisboa, París-Oporto pueda hacerse también en esas condiciones. Y habrá estos grandes ejes logísticos en donde evidentemente ya ni siquiera van a bastar los puntos de recarga, por supuesto, de 150 o 350 kilovatios, sino que seguramente estamos hablando de centros logísticos y de centros en donde los camiones pueden parar a recargar quizá hasta con tecnologías de 1 megavatio. Y por lo tanto... Claro, es otra necesidad, claro. Entonces, este va a ser digamos, el escenario. Habrá que desarrollar estos ejes de infraestructura de recarga con altas potencias y, además, habrá que hacerlo en ejes logísticos muy determinados y muy especializados y muy escogidos, precisamente para poder facilitar el transporte en estos grandes ejes europeos. Y la segunda pregunta... Perdona, Raúl. Eso, de forma compatible quizá con que para este nivel de transporte pesado también tenga algo que decir, seguramente tendrá algo que decir, la tecnología de pilas de combustible basada en
en el hidrógeno verde y, por lo tanto, ahí digamos que cada marca, cada fabricante, pues hará una elección y una opción quizá por alguna de estas dos tecnologías. Ya veremos a largo plazo cuáles son las tecnologías predominantes, pero en el escenario actual hay un poco esos dos grandes elementos tecnológicos seguramente para aplicarse a este transporte pesado. La electrificación, es decir, baterías recargables o las pilas de combustible basadas en hidrógeno. Sí, ya he visto que los fabricantes están todavía en las dos líneas de carburante. Sí, si me perdonas por añadir, no, me parece muy interesante lo que decía Carlos ahora al final. Nosotros, aparte del tema camiones de Renault Trucks, tenemos nuestra gama de vehículos de reparto, de Kangoo, Master, Traffic, etcétera, que es transporte por carretera, pero también es de reparto urbano, y efectivamente la pila de combustible cada vez más parece una alternativa. Es decir, este debate que siempre hemos tenido, si pila de ion litio o pila de hidrógeno, realmente a lo que va a ir es a una compatibilidad y que cada una tenga una utilización diferente. Y para este tipo de repartos acabamos de firmar una joint venture con un fabricante de pilas de combustible precisamente para explorar esta posibilidad. Quizá también pase, al igual que a nivel particular, vamos a tener que tener cierta adaptación a la realidad de la movilidad eléctrica, ¿vale? Ya no voy a poder hacer un viaje de 1000 kilómetros sin parar o a lo mejor, quizás en el transporte de mercancías también exista esa adaptación, ¿no? del transporte en función de pues la tecnología que exista y las posibilidades que existan, ¿no? Bueno, tengo otra duda también y es en relación a muchas noticias que he visto, en relación a Iberdrola. Has comentado el posicionamiento de España como líder o uno de los líderes en la generación de electricidad con medios renovables, ¿no? De forma simultánea también estamos viendo que en el mercado existen herramientas basadas en blockchain que nos permiten, a través de contratos inteligentes, conocer el origen de la electricidad que estamos consumiendo. ¿Hasta qué punto tiene futuro esto? Bueno, a ver, es indudable que no tiene sentido la movilidad eléctrica como eje de descarbonización del transporte si no está ligada a la producción de energías renovables. Es decir, que obviamente la electricidad que tiene que ser utilizada para la recarga de los vehículos tiene que ser cada vez más de origen renovable y en un mayor porcentaje. Y por lo tanto caminamos también hacia cumplir los objetivos de la introducción de renovables en la generación de electricidad. Es verdad que la tecnología blockchain permite hacer una trazabilidad de cualquier cosa, pero particularmente del origen de la energía en este caso. Me parece interesante. Posiblemente la tecnología blockchain tenga, yo creo que aplicación también en los servicios y en la recarga, quizá no tanto en lo que tiene que ver, con la aplicación a esta trazabilidad, quizá para otro tipo de aplicaciones, porque yo creo que es indudable que caminamos a un mix de generación cada vez más renovable y porque también se puede contratar la electricidad con garantía de origen sin necesidad de que haya esa, conexión física de unos electrones que estén, porque la red eléctrica no discrimina a los electrones que han sido producidos por energías renovables o por los que no han sido producidos de energías renovables. Los electrones son los mismos, pero sí que a través de distintas tipologías de contratos comerciales se puede asegurar a cualquier usuario que está utilizando en su recarga electricidad procedente de fuentes certificadas 100% renovables. Y por lo tanto, con eso ya, ganamos una acreditación y unas garantías. Pero, insisto, yo no le veo, por lo tanto a esta tecnología de blockchain una aplicación específicamente para garantizar esa trazabilidad, porque no la veo de tanta utilidad. Bien, entendido. Vale, pues muchas gracias por tus aportaciones, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a pasar a Renault, ¿vale? A Carlos Fraile, que nos va pues contar la visión de Renault en todo esto de movilidad eléctrica.
Vamos a poner en primer lugar un pequeño vídeo, ¿vale?, que nos ha facilitado Carlos, y a partir de ahí, bueno, pues desplegamos tu ponencia y nos cuentas. ¿Vale? Entonces voy a publicar el vídeo, espero que lo veáis bien, aquí está. Con lo cual lo ejecutamos y así lo podéis ver todos. Vale, bueno, este era el vídeo. Voy a poner tu presentación. Perfecto. Y ya genial. Puedes controlarla tú. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero es daros las gracias por invitarnos a participar en este webinar, en este evento. Bueno, Renault, ya sabéis, como compañía implantada en Castilla y León, pues nuestro compromiso con el entorno de los municipios de la Ribera del Duero, pues es largo, histórico. Bueno, sabéis que estamos en Valladolid y nuestro compromiso con esta zona es evidentemente muy largo, muy amplio y con mucho futuro. Bueno, yo quiero hablaros un poquito de electricidad y de movilidad sostenible. Carlos ha introducido, ha aportado muchas ideas que algunas quizá me repita, pero bueno, yo creo que no está mal insistir sobre ciertas ideas. Esta mañana participaba también en una charla y decían la salida de la crisis solo puede ser verde y tecnológica. Bueno, pues yo creo que esta frase nos viene perfecta para empezar mi intervención. La salida de la crisis que vivimos actualmente, con estos fondos europeos que van a llegar y que Carlos nos contaba, pues hay que utilizarlos bien, en que nos ayuden a salir de la crisis, aportando tecnología y aportando movilidad sostenible. Bueno, nosotros decimos también desde Renault que estamos viviendo la tercera revolución del automóvil. La primera fue pues la aparición del coche, que aportó movilidad. La segunda fue la democratización de los coches, la movilidad para todos. La tercera, que es la actual, es la movilidad sostenible. Es la sostenibilidad en la movilidad, que desde Renault, como marca generalista, pues nos gusta además que sea movilidad sostenible también para todos, no movilidad sostenible para unos pocos, entre otras cosas porque si fuese así no conseguiríamos nuestros objetivos. Bueno, estamos ante una realidad ante la que necesariamente hay que actuar. Una realidad en la que la tecnología viene a cambiar muchas cosas, pero sobre todo ante una realidad en la que las formas de moverse de las personas cambian radicalmente. Una realidad que se ha visto modificada ligeramente o transitoriamente en algunos aspectos y definitivamente en otros por la crisis de la pandemia, pero que finalmente yo esta mañana miraba por curiosidad los índices de contaminación de Valladolid y de Zamora y eran muy similares a los de la ciudad de Madrid y estaba en nivel amarillo. Es decir, que a pesar de que es evidente que la circulación ha descendido, la circulación de automóviles ha descendido fuertemente, los índices de contaminación siguen siendo preocupantes en todas las ciudades y, como os decía, no necesariamente en las grandes ciudades. Valladolid, que yo conozco bien porque soy vallisoletano, suele tener restricciones de movilidad, y Zamora, que me llamó la atención porque es una ciudad más abierta y más pequeñita, muy abierta al Duero, además,
bueno, pues también tiene índices de contaminación similares a los de Valladolid esta misma mañana. Puede ser también el efecto de las calefacciones, que en Castilla sabemos que en estos tiempos hay que ponerlas fuerte porque hace frío. Bueno, como os decía, una realidad ante la que hay que actuar, de contaminación por todos los sitios, que hace que la vida en las ciudades y la vida sea cada vez más insostenible. La pandemia ha cambiado ciertos hábitos, hay menos tráfico, hay menos contaminación, pero insisto, no es suficiente. Y seguramente cuando volvamos a una cierta normalidad, yo vivo en Madrid y noto cómo semana a semana los problemas de tráfico van en aumento. Es decir, vamos volviendo a la forma de funcionar que conocíamos anteriormente. Nosotros, por lo tanto, identificamos tres grandes problemas: la polución, los atascos y los accidentes. Tres grandes problemas ante los que, como marca, sentimos e identificamos que tenemos que actuar. La polución. Bueno, pues la polución es un grave problema en las ciudades. Los últimos estudios decían que en torno a 30.000 personas mueren al año en España como consecuencia directa o indirecta de la polución de las grandes ciudades. Es decir, estamos hablando de un problema mayor, un problema grande de salud. ¿Cuál es nuestra solución o la solución que está aportando el mundo del automóvil? Pues la electrificación. La electrificación en todas sus variantes, desde el eléctrico total hasta los eléctricos de tecnologías híbridas, que es evidente que también reducen fuertemente las emisiones. Hacia los atascos, bueno, la conectividad. La conectividad que nos permite cada vez más y nos permitirá más en el futuro una buena decisión en cuanto a nuestras rutas, a nuestra forma de conducir. Y por último, los accidentes, un problema obviamente muy grave que todos conocemos. Bueno, Renault siempre ha sido una marca muy preocupada por la seguridad, a través de las famosas 5 estrellas Euro NCAP. Fuimos de las primeras marcas en tener todos los coches con 5 estrellas. Esta misma semana, un coche que vamos a comercializar dentro de poco acaba de obtener también las 5 estrellas Euro NCAP en Europa. Es decir, siempre hemos tenido esta preocupación por la seguridad, pero la seguridad hoy en día va más allá en base a elementos tecnológicos que te permitan tener una conducción más segura, que no lo tenemos solo nosotros, lo tienen la gran mayoría de los fabricantes del mercado, pues ayudas que te permiten identificar somnolencia, cambios de carril, que te ayudan al aparcar, etcétera. Y finalmente, cuando llegue el coche autónomo, que llegará, que es indudable, realmente los coches actuales tienen ya niveles de autonomía que, si nos paramos a pensarlo, son muy altos. Regulador de velocidad, alerta de cambio de carril, alerta de frenado de emergencia. Es decir, hay muchas cosas que ya son propias de conducción autónoma, que hemos ido integrando poco a poco con naturalidad. Bueno, llegará un momento en el que tendremos coches que serán totalmente autónomos, que a pesar de todos los debates sabemos que son claramente más seguros que una conducción por la persona, una conducción individual. Bueno, me voy a centrar sobre todo en la parte eléctrica y en la parte movilidad, menos en la parte asociada a la conectividad y a la autonomía. ¿Cuál es nuestra estrategia como constructor del automóvil y como constructor comprometido con este cambio de paradigma que, como decía antes Carlos, ya no admite dudas? Es decir, esto ya es inevitable. Bueno, primero, yo creo que todas las compañías tenemos que partir como uno de los elementos clave de los 17 ODS de desarrollo sostenible. Renault a nivel mundial está comprometido en 8, no porque los otros no nos interesen, sino porque pensamos que son en los 8 en los que desde nuestra actividad, desde aquello a lo que nos dedicamos, podemos tener más incidencia. La salud y el bienestar, la educación de calidad, el trabajo y el crecimiento económico, a nivel de industria, innovación, infraestructuras, reducción de las desigualdades,
a todos los niveles. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las ciudades sostenibles, la producción y el consumo responsable y la acción por el clima. Bueno, de esta decisión de cuáles son los ODS esenciales con los que nos comprometemos en base a nuestra actividad, pues surge nuestra estrategia de sostenibilidad, de movilidad sostenible, que en una frase sería esta. Que dice bastantes cosas, me vais a permitir que me detenga un minuto, yo creo que cualquier fabricante de automóviles hoy en día dice cosas similares. Bueno, como dice ahí, nuestro objetivo es maximizar el uso del coche para personas y bienes. Muy importante el tema de los bienes, solemos hablar mucho de movilidad sostenible pensando en las personas, pero sobre todo en las ciudades, lo hablábamos antes también, lo planteabas tú, hay mucho reparto, que además está creciendo con las nuevas formas de compra online. Hay muchos vehículos a diario moviéndose por las ciudades que no mueven personas, sino que mueven producto. Perdona que te corte. Y es una tendencia al alza. Es decir, exacto. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, pero una de ellas es justamente el cambio en los hábitos de compra de todo el mundo, ¿no? Lo que antes me desplazaba no sé cuánto a comprar algo, ahora espero que me lo traigan a casa. Exacto, pero yo que, como os decía antes, vivo en Madrid, sabéis que en Madrid hay restricciones de movilidad por el centro, pero hay restricciones para los usuarios, para las personas, para cuando vas con tu coche. Pero no hay restricciones para el reparto de mercancías. Sé que además es complicado, estamos en una situación muy difícil en la que los autónomos tienen muchas dificultades, las empresas de reparto también, pero tenemos que avanzar también hacia la sostenibilidad en todo tipo de movilidad, tanto de personas como de bienes. Bueno, decimos además que tienes una movilidad simplificada, sostenible y accesible. Bueno, esto de la accesibilidad para nosotros, para Renault, para todas las marcas generalistas, seguramente Peugeot dice lo mismo, Citroën dice lo mismo, es importante, está muy de moda hablar de Tesla, ¿no? Por poner un ejemplo. Qué buenos son los de Tesla. Bueno, ¿quién se puede comprar un Tesla? Lo importante es que todos podamos acceder a un coche que sea poco contaminante y que esté al acceso de la mayoría de las personas, y para esto, como bien sabemos, es importantísimo el apoyo de las administraciones. Y, por supuesto, reducir el impacto medioambiental. Bueno, esto es, en una frase, cuál es nuestro compromiso con la sostenibilidad, que lo declinamos en las tres cosas que os contaba antes. La electrificación, desde todos los puntos, a todos los niveles, desde el full electric hasta el híbrido, pasando por la pila de hidrógeno que hablábamos antes, la conectividad y el coche autónomo. Bueno, es evidente que lo he dicho ya antes, que la mayoría de la población se concentra en las ciudades. Es verdad que con la pandemia, sobre todo en grandes ciudades, se está produciendo un movimiento un poco de salirse fuera, pero bueno, finalmente la mayoría de la población está en las ciudades y la mayoría de los desplazamientos son urbanos. Bueno, ¿qué es Renault? Y me vais a permitir 2 minutos de promoción, ¿no? Porque claro. No, finalmente, y seguramente porque algo de responsabilidad tenemos nosotros, pero Renault junto con Nissan, sabéis que tenemos una alianza eléctrica, somos los pioneros en la movilidad eléctrica en Europa. Llevamos en el 2012 lanzamos nuestro primer coche eléctrico. Es decir, que ya llevamos casi 10 años comercializando coches eléctricos. Tenemos además un compromiso de que el año que viene todos los modelos que tengamos en el mercado tendrán una versión electrificada, bien con un full eléctrico o con una solución de hibridación. Tenemos además, no dicho por nosotros, dicho por la prensa especializada, la mejor solución de hibridación del mercado. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, muy fácil de entender. Es verdad que Toyota, por poner un ejemplo, lleva muchos años con soluciones de hibridación, pero nosotros hemos llegado al híbrido desde el eléctrico. Es decir, hemos adaptado a la tecnología eléctrica en la que teníamos mucha experiencia, hemos adaptado la hibridación, con lo cual, por poner un ejemplo, nuestro modelo híbrido enchufable, Captur,
que se fabrica en Valladolid, pues tiene hasta 65 kilómetros de funcionamiento totalmente en eléctrico, cosa que no da ningún otro modelo, o el Clio, que hasta un 80% del movimiento en urbano lo puede hacer en eléctrico. Y luego decir que somos los líderes en ventas en Europa desde el 2018. Somos los líderes también en España, pero justo reconocer que el mercado del eléctrico puro en España es totalmente residual. Por dar un dato, el año pasado apenas el 2% de las ventas de coches que se hicieron en España fueron totalmente eléctricas. Hablo de coches que no tienen ningún tipo de hibridación. Un 2% es muy poco. Nuestros compañeros y vecinos portugueses nos más que doblan. Tampoco tienen grandes cifras, pero su mercado de vehículos totalmente eléctricos fue del 5% en el año 2020. Es decir, que no estamos especialmente a la cabeza en la compra de vehículos eléctricos, a pesar de que es una tendencia que no tiene marcha atrás. Y me gustaría hablar un poquito de las Smart Cities, aunque Carlos ha hablado ya bastante de ellos, de todas las soluciones de movilidad sostenible. Efectivamente, tenemos el car sharing, del que os voy a hacer ahora un pequeño foco de una experiencia que tenemos muy interesante. El de la última milla, que me gustaría hacer también un pequeño punto al final. Efectivamente, la movilidad va a ser a través de plataformas multiuso, en el que podrás salir de casa igual usando un coche, tu coche, coger un coche compartido y acabar llegando en patinete a tu puesto de trabajo, y todo ello con un componente tecnológico muy importante. Pero la clave es que cuando pensamos en una Smart City, no pensemos en una ciudad tecnológica, sino que pensemos en una ciudad al servicio de las personas. Es decir, cómo toda esta tecnología, todas estas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, el blockchain, la gestión de los datos, cómo lo ponemos al servicio de las personas en las ciudades. Y entonces, bueno, os quería hablar de car sharing. Car sharing, nosotros desde Renault tenemos ya más de 20 experiencias en ciudades europeas, y en concreto os quería compartir con vosotros, no sé si lo conocéis, tenemos una experiencia súper interesante en la ciudad de Madrid, una experiencia que se llama City. City es una empresa de car sharing que llevamos ya unos años con ella. Es muy interesante por todo, pero también por cómo se conforma. Es una empresa en la que participamos Ferrovial y nosotros. Es decir, demuestra también cómo en este mundo actual la colaboración es esencial para llegar a buenas soluciones para los ciudadanos. Es una sociedad participada 50% Ferrovial, 50% nosotros. Ferrovial aporta su conocimiento en las infraestructuras, en los servicios, etcétera. Nosotros aportamos nuestro conocimiento en la movilidad eléctrica. Y es claramente un modelo de éxito. Es tan modelo de éxito que empezó en Madrid y estamos implantándolo en París. Que una empresa española, que una iniciativa española se implante en París, os puedo asegurar que demuestra el éxito, los que conocemos un poco a los franceses, que tienen muchas virtudes, pero entre otras también tienen un enorme nacionalismo, que llegue una iniciativa española y se implante en París, demuestra el éxito de la iniciativa. Bueno, y ahí os he puesto algunos datos, hay hasta casi 1.200 coches ya en funcionamiento, lógicamente 100% eléctricos. En Madrid ha habido y sigue habiendo iniciativas de coche compartido, pero que no son con coches eléctricos. Bueno, está bien como estudio de nuevas movilidades, pero la nueva movilidad de coche compartido, en nuestra opinión, tiene que ser sin ninguna duda eléctrico para cubrir todas las necesidades. Más de 34 millones de kilómetros recorridos con estos coches, que supone un ahorro de más de 4.000 toneladas de CO2, 400.000 usuarios, con un nivel de satisfacción entre 4 y 5, es decir, muy alto. Cada 15 segundos un coche de City es alquilado. La cifra de negocio todavía no es
no es espectacular, la rentabilidad tampoco es espectacular, es decir, es un negocio en crecimiento en el que hay que apostar de forma decidida en base al compromiso por modificar la movilidad en las ciudades. Si alguien quiere entrar en esto por el retorno de rentabilidad a corto, no merece la pena, claramente. Tenemos ya hasta 100 empleados, 4 millones de alquileres y, como os decía, está expandiéndose, estamos implantando en París y estamos estudiando la implantación en otras ciudades europeas. Muy interesante qué ha sucedido o qué sucede con esto cuando llega la crisis del coronavirus. Lo primero, tuvimos que parar la actividad, 100%, guardar los coches. Estábamos todos confinados, es decir, que tampoco había muchas posibilidades. Tenía sentido, claro. Lo segundo es buscar la seguridad, una vez que se recupera cierta normalidad, buscar la seguridad de los usuarios. Bueno, los coches se desinfectan cada 3 días con unos productos que tienen una duración de hasta 40 días, es decir, que no hay ningún problema de seguridad en ese sentido, y hemos recuperado hasta un 70% de la actividad que teníamos previa al COVID. En las grandes ciudades como Madrid, en otras también, pero en otras se puede ir andando. En Valladolid se puede ir andando más fácil que en Madrid. Hay un cierto miedo a la utilización del transporte urbano, que en su mayoría y cada vez más es también un transporte sostenible, poco o nada contaminante, pero la gente tiene cada vez más miedo al uso del transporte urbano y entonces estas alternativas de movilidad son muy interesantes. Y para terminar, quería volver a lo que os decía al principio y que tú muy bien me apoyabas, que es la entrega de última milla. Para nosotros es también una prioridad. Bueno, esto es un concept car en el que estamos trabajando de reparto de bienes, de productos en las ciudades, con conducción o de forma autónoma, con modularidad absoluta para transportar, si veis aquí, transportar todo tipo de productos, de containers, etcétera. Bueno, he querido hacer un punto sobre esto porque, como os decía antes, pensamos mucho en la movilidad de las personas y poco en la movilidad de los bienes, de los productos que están entrando, que son repartos que entran en el centro de nuestras ciudades permanentemente y sobre el que necesariamente tenemos también que tomar medidas de incentivación. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar, daros las gracias. Deciros también que Renault tiene una fundación para la inclusión y la movilidad sostenible, de la que también me ocupo, que anualmente convoca unos premios muy interesantes, que vamos este año ya a convocar la 9ª edición y que tiene una categoría de grandes empresas, pero tiene una categoría también para administraciones públicas. El año pasado el ganador fue, por ejemplo, la Diputación de Badajoz, que no está en el Duero, pero es un poquito más abajo. Y hace 2 años el ganador fue el Ayuntamiento de Murcia, también con un proyecto de movilidad sostenible muy interesante. Bueno, animo a todos los que puedan estar interesados también a que se presenten a estos premios, porque yo creo que aparte de reconocer también es muy, muy importante. Y nada más, esto es lo que os quería compartir hoy con vosotros. Sí, tenemos varias opiniones en el chat de Benito y bueno, de otras personas que están hablando sobre la importancia de la última milla y de la entrega del producto. Pero yo tengo una pregunta que estoy seguro que se está haciendo todo el mundo, pero absolutamente seguro, porque hemos hablado de los vehículos eléctricos desde el punto de vista de la sostenibilidad, hemos hablado de la conectividad de los vehículos y de la seguridad y el concepto de vehículo autónomo. Y la pregunta es, ¿cuándo? Es decir, todas las personas que están pensando ahora mismo en comprarse un vehículo, ¿qué horizonte temporal puede existir de acuerdo a las tecnologías que existen ahora mismo, ¿no? Es decir, yo creo que el vehículo eléctrico ya es una realidad, que no es el futuro, es el presente, pero el concepto de 100% conectividad, el concepto de autoconducción, ¿cuándo? Bueno, vamos a ver. Primero, el coche eléctrico. Nosotros el primer coche eléctrico que sacamos en el 2012, como os decía, tenía unos 100 kilómetros de autonomía.
Zoe, que es el coche que más vendemos y es el que utilizamos, por ejemplo, en el car sharing, tiene una autonomía de 400 kilómetros. Es decir, la evolución, lo decía antes Carlos también, la evolución de la autonomía es brutal y va a seguirlo siendo. Con 400 kilómetros de autonomía, hombre, si tienes que ir de Valladolid a Oporto todos los días, pues no te da. Pero si vives en Valladolid y tienes que ir todos los días desde Covaresa hasta Las Delicias, tienes para Sí, o toda a la semana. Boecillo o a cualquier Exacto. sitio, tengas un traslado. Entonces, es verdad que tiene que mejorar, tiene que seguir creciendo la autonomía, pero no quiero decir que sea un falso debate, pero realmente el problema lo hemos visto antes. El problema son las infraestructuras. Uh-huh. El problema es avanzar en las infraestructuras y en la velocidad de recarga. Uh-huh. Nosotros, TOE, en media hora de carga rápida recuperas 150 kilómetros. Bueno, es un café largo. Uh-huh. Es más de lo que tardamos hoy en repostar y en tomarnos un café. Es un poco más. Pero en la medida que seamos capaces de avanzar en las infraestructuras y en mejorar la recarga rápida. La tecnología de recarga rápida, ¿no? Exacto. El problema de la autonomía cada vez será más secundario. Sabiendo que vamos a ir teniendo cada vez coches más eficientes en ese sentido. Como os decía, en 8 años hemos mejorado pues de 100 kilómetros de autonomía y como pusieses la calefacción y el aire acondicionado y fueses deprisa, igual un poco menos, sí, veías cómo se te caía. A 400 que tiene el Zoe actualmente. Es decir, que a mí me permite ir desde Madrid hasta Valladolid tranquilamente a la fábrica, cargarlo y volverme sin ningún problema. Luego, Raúl, un momento. Sí, venga, perfecto. Uh-huh. Acabamos de oír cómo decís que el problema de la no implantación de la movilidad eléctrica es la infraestructura. Y yo ahí, perdonar que amistosamente discrepe, porque yo creo que aquí tenemos que adjudicarnos por igual a todos los actores y operadores la responsabilidad de acelerar, como yo decía, la transición. Creo que los fabricantes estáis haciendo un enorme esfuerzo porque los vehículos tengan cada vez más autonomía y menos precio. Creo que ese es el factor decisivo. O sea, la gente que se quiere comprar un coche eléctrico no se lo comprará hasta que las cuentas le salgan. Y nosotros, desde el punto de vista de la infraestructura, estamos haciendo un esfuerzo también equivalente en desarrollar la infraestructura. Pero si tenemos que buscar una causa de por qué la movilidad eléctrica no se desarrolla más rápida, pues yo no se la adjudicaría, sinceramente, Carlos, a la infraestructura, porque la evolución también que ha habido en toda Europa y en España en este tema y está habiendo es francamente espectacular. Y yo creo que tenemos, como mínimo, una infraestructura de recarga bastante, digamos, al nivel también del número de vehículos eléctricos que hay actualmente y en los próximos años va a haber muchísima más infraestructura, pero insisto, creo que es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente y yo no creo que la falta de infraestructura sea el principal factor limitante al desarrollo de la movilidad eléctrica. No, estoy de acuerdo. Bueno, igual me he explicado fatal, seguro. A ver, yo creo que una de las cosas que lo decía también un poco con la experiencia de City, una de las cosas que nos aporta este nuevo ecosistema, estos nuevos paradigmas, es que es imprescindible que para que avancemos vayamos todos juntos. Por ahí creo, y los consumidores también, ¿no? Que tenemos que cambiar el chip muchas veces nosotros, ¿no? Es decir, que hay cambios que nos cuestan a lo mejor a nosotros asumir y la movilidad eléctrica, y no solo la movilidad eléctrica, sino los modelos de movilidad derivados de la movilidad eléctrica, como el car sharing y otros sistemas que existen, no todo el mundo los asimila bien, ¿no? Sí, claro. Por eso digo que tenemos que ir todos juntos. Tenemos que ir los fabricantes de coches. Obviamente, si tú le dices a alguien que tiene 400 kilómetros, eso sigue siendo un freno brutal, absoluto. Por eso nosotros, dentro de nuestra oferta, cuando alguien quiere comprarse un coche eléctrico, le ofrecemos, por ejemplo, que para su periodo vacacional le alquilamos un coche tradicional térmico,
para que se pueda ir a Málaga a pasar sus vacaciones. Es decir, la autonomía de los coches sigue siendo un problema, pero no es el único problema. Lo que tiene este cambio de paradigma es que o avanzamos todos juntos o no llegaremos a donde queremos llegar. Y esto incluye, obviamente, a las eléctricas, que son nuestros compañeros de viaje esenciales, o nosotros los suyos, pero incluye también a las administraciones, de las que hasta ahora no hemos hablado, pero que tienen que ayudarnos a todos los actores a que esto sea factible. Así que me he explicado fatal, perdóname, Carlos. No quería decir en absoluto que la responsabilidad se fuese vuestra. Quería decir que la autonomía obviamente ha aumentado mucho, tiene que seguir aumentando, igual que las infraestructuras han aumentado mucho, estáis haciendo muchísimos esfuerzos y tenemos que seguir aumentando y tenemos que seguir todos avanzando en un sentido. Bueno, seguramente Jesús también tendrá mucho que decir en esto, pero bueno, hay un hecho, por ejemplo, que nosotros ya estamos poniendo puntos de recarga de 150 y 350 kilovatios, pero todavía las marcas de coches, muy pocas pueden cargar a 150 y a 350 kilovatios. Por lo tanto, es evidente que es importante que la potencia crezca, pero tiene que crecer la tecnología de los coches para recargar a esa potencia también. Exacto, es lo que decía antes, que no solo es la autonomía, sino que seamos capaces de recuperar una autonomía suficiente en periodos más cortos de tiempo. Zoe, como os decía, 30 minutos para recuperar 150 kilómetros, bueno, tenemos que ser capaces de que en menos tiempo recupere más nivel de autonomía, efectivamente. Así es. Pero después la otra cuestión es, decimos, bueno, un vehículo eléctrico hace 400 kilómetros, aunque fueran 300, después tenemos que ver, fuera de lo que es el ámbito de reparto y cierto ámbito profesional, de comerciales, etcétera, ¿cuántas personas diariamente hacen más de 40 o 50 kilómetros con su vehículo, ¿no? Yo vivo en el extrarradio de una ciudad y me desplazo al interior de la ciudad y vuelvo. Es decir, no, es que mi coche solo hace 400 kilómetros. Sí, pero es que tú haces 40. ¿Sabes? No, pero es que con el otro puedo hacer 800. Bueno, sí, vale, pero es que tú haces 40 diarios, ¿no? Con lo cual, eso es lo que yo creo que es muy importante. Yo creo que hay una parte de sensibilización y creo que las administraciones públicas tienen que tomar mayor peso, no solo en facilitar licencias, agilizar los trámites necesarios, sino en el concepto de sensibilizar a la gente, a todos los ciudadanos, a todas las personas, que la movilidad eléctrica puede o debe suponer también ciertos cambios y ciertos hábitos en el transporte, ¿no? Lo del car sharing, existen ya muchos movimientos en los cuales es a nivel de ciudadanos, me refiero, ¿no? Y de las redes sociales, en el cual apoyemos este tipo de sistemas en vez de tener un vehículo que me permite irme desde, en el caso de España, desde Madrid a, no sé cuál es el punto más lejano, Almería o Barcelona. Pues si nunca has ido en tu vida a Almería, ¿no? Si tienes que ir alguna vez, vete en otros medios, que puede ser el tren, el AVE o lo que sea, y te coges allí un coche compartido o te alquilas un vehículo, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante, ¿no? El cambio en los hábitos de movilidad de las personas, ¿no? Sí, nosotros los estudios que manejamos en grandes ciudades es que para el 80% de las personas la movilidad eléctrica cubre totalmente sus necesidades semanales. Luego, si el fin de semana te vas, pues eso, a Almería, pues sí, o en las vacaciones de verano. Pero exacto, pero tus necesidades, el 80% de la población las tiene cubiertas. Correcto. Bueno, Carlos, no sé si al final... Sí, voy a aprovechar y me va a disculpar sobre todo Jesús, que no voy a poder escuchar su ponencia, pero como ya te la ha escuchado Jesús en otras ocasiones, pues... Estoy seguro. Pero no obstante, seguro que volvemos a hablar pronto. Así que perdonar mi espantada, pero tengo que dejaros. Así que muchísimas gracias y perdonar una vez más. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, entonces ahora damos paso a Jesús, que nos cuente de la empresa Nexvia. Pues creo que vosotros sabéis bastante sobre el tema de carga de vehículos y recarga rápida de los vehículos. Así que voy a desplegar tu ponencia, ¿vale? Y nos cuentas un poco todo lo que aportáis vosotros. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Aunque, a decir verdad, si sigue un poco más la polémica esta que ha habido, me termináis de machacar del todo la presentación, ¿eh? No era la intención, que conste.
No, no, sin ningún problema. Bueno, pero en primer lugar, pues también muchas gracias a la asociación por la invitación a participar en este evento. Yo os voy a hablar de efectivamente los equipos para recargar los vehículos, es decir, es el enfoque del que se queda ahí en la acera con el enchufe preparado para cuando lleguen los equipos, ¿no? Voy a dar también unos conceptos muy básicos sobre este tema de movilidad eléctrica, porque creo que es interesante para que las personas que no están familiarizadas puedan seguir luego lo que viene después. Y luego enfocarme un poco en la segmentación del mercado en función del lugar en el que se carga, ¿no? Y básicamente hablar de la carga en destino, de la carga pública, de la carga en ruta, que es esa infraestructura que Iberdrola tiene esos planes excelentes para construir, pero que todavía nos queda mucho para que esté construida. Y una mención aparte, porque creo que es un tema muy interesante y que va a evolucionar muy rápido, que es la recarga de autobuses, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, permitidme que os presente Nesvia. Nesvia es una empresa que surge de la joint venture de la asociación de dos empresas españolas como son Ormazábal y Circontrol. Ormazábal, que tiene más de 50 años, es líder en los puntos de conexión a la red de distribución, fundamentalmente en media tensión, y Circontrol, que es pionero y líder en España y que fabrica una amplia gama de soluciones de recarga en vehículos eléctricos. Nuestra fortaleza, evidentemente, se deriva del alcance tecnológico de nuestros socios. Y nosotros desarrollamos soluciones para las infraestructuras de recarga, especialmente estaciones de carga rápida y ultra rápida, que queremos que sean integradas, escalables, flexibles y que faciliten la recarga de cualquier vehículo eléctrico, sea cual sea el entorno y la red de distribución utilizada, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco a los conceptos básicos que yo os decía antes sobre movilidad eléctrica. Al final, un vehículo eléctrico no deja de ser un vehículo a pilas, como me gusta decir, ¿no? Con una batería. Y esa batería, que es corriente continua, para cargarse desde la red necesita hacer una conversión corriente alterna, corriente continua. Y esa conversión se puede hacer con un cargador que lleva a bordo el vehículo, y en ese caso nos conectamos directamente en corriente alterna, o se puede hacer suministrando directamente corriente continua. Cuando cargamos en alterna, evidentemente la carga que podemos dar está limitada por el cargador de a bordo. Y ese cargador de a bordo no puede tener más de un determinado tamaño y un determinado peso. Es decir, la carga en alterna va a ser siempre una carga de menos potencia que una posible carga en continua, donde esos equipos convertidores van a estar ya en el propio poste de recarga o incluso, si son ya grandes, en armarios aparte. Y al final, pues lo que todos sabemos, la energía que vamos a poder dar al vehículo va a depender de la potencia y del tiempo en el que la apliquemos. Cuando queramos reducir los tiempos, tenemos que aumentar la potencia de los puntos de carga. Y para pequeñas potencias, pues tenemos que ir a tiempos de carga más rápidos. Y un poco lo que hablábamos antes, cuando nos decía Carlos que en media hora un Zoe tiene una autonomía de 150 kilómetros, entiendo que es con un consumo estimado, que suele ser la media en estos vehículos de unos 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros, ¿no? Bien, hay establecido por la Comisión Electrotécnica Internacional cuatro modos de carga. El modo 1, que ya no se permite, que es enchufar directamente el vehículo a un enchufe convencional. El modo 2, ese mismo enchufe convencional, pero en el cable ya existen unos elementos para protección de las baterías. Es una carga muy doméstica. En el modo 3, ya donde hay comunicaciones del vehículo con el punto de carga, nos va a permitir ya una carga inteligente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a poder tener desde el punto de carga pues, mecanismos para evitar que la potencia que consuma el vehículo pueda superar la potencia total en el caso de que estemos en consumo doméstico, en una vivienda o demás, ¿no? Y por último, el modo 4, que es ya el modo de carga en corriente continua.
Y bueno, pues un poco lo que hablabais ya, ¿no? Cómo han evolucionado los fabricantes de automóviles aumentando la capacidad de las baterías. Empezamos con baterías de 16 a 24 kilovatios hora y autonomías de 150 kilómetros, y hoy estamos en los coches de gama media en baterías de entre 40 a 60 kilovatios hora de capacidad y, por lo tanto, mayor autonomía. Hasta 400 kilómetros de autonomía con unas baterías de este tipo. En paralelo, los equipos de carga han ido aumentando. Hoy estamos ya en 350 kilovatios en equipos de carga ultra rápida. Bueno, y además, ya como casi último concepto, ¿no? Para introducirnos en esto, además de la conexión de fuerza para cargar la energía al vehículo, que es lo fundamental, pero hay también la necesidad de comunicaciones. El cargador tiene que hablar con el coche, tiene que conocer qué voltaje de carga admite, tiene que conocer cuál es el estado de las baterías, la temperatura, eso que antes aparecía en el vehículo, el BMS, el sistema de gestión de la batería del vehículo, tiene que hablar con el punto de recarga y decirle qué energía admite en cada momento. De hecho, cada vehículo luego, en función de la carga con la que llegan las baterías al punto de recarga y demás, va a poder cargar a una velocidad a otra, y eso se regula porque hay esa comunicación entre el punto de recarga y el coche. Básicamente dos protocolos, el Combo y el CHAdeMO. El CHAdeMO lo equipan ya muy pocos vehículos, básicamente es un estándar japonés, lo traen algunos vehículos japoneses y coreanos. El punto de recarga puede hablar cualquiera de los dos sin ningún problema. Y luego el poste de recarga se tiene que comunicar también con el sistema de control o el back office que está detrás y que va a permitir la experiencia del usuario de reserva de plazas, de facturación, de estadísticas, etcétera. Bueno, y por último deciros que lo habitual es que en los laboratorios, este es el caso del laboratorio de Circontrol, pues cuando se desarrollan nuevos equipos se prueben contra vehículos reales. Esta es alguna de las fotos. Y aunque ya no es necesario porque está todo súper estandarizado y los protocolos están ya muy avanzados, pero se siguen haciendo certificados de interoperabilidad con determinados fabricantes de automóviles. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de la segmentación del mercado en función del punto o del lugar donde cargamos. Y básicamente, pues hay una carga doméstica. Esta carga doméstica no vamos a hablar hoy de ella, que queremos hablar de infraestructuras de recarga, si bien solo apuntara que será probablemente, se habla del 85% de la energía que se demande se hará en carga doméstica, por dos razones. Primero, porque daña menos la batería, irá a una carga lenta, y segundo, porque será la carga más barata. Hay una carga en el lugar de trabajo, una posibilidad de carga en puntos de aparcamiento, en ruta, y aquí es donde tendremos que ir, y hablaremos luego de ello, a experiencias de usuario equivalentes a las que tiene con un vehículo de combustión, es decir, que puede hacer una recarga completa en 10 minutos. La tecnología desde el punto de vista del cargador existe. No hay coches hoy en el mercado que puedan soportar 350 kilovatios de carga ultra rápida. Evidentemente, y muy importante, en centros comerciales, lugares de ocio y demás, es decir, la carga en destino. Y luego haremos una mención también, como os digo, a la carga de autobuses. Bueno, las infraestructuras de recarga, como os digo, vamos a hablar de carga en destino, en el trabajo, parking, centros comerciales, carga de autobús, carga en ruta. Carga en destino se podría considerar también la vía pública, cuando alguien aparca en la vía pública para hacer sus gestiones y puede dejar el vehículo cargando durante un tiempo, ¿no? Carga en destino. Al final, cuando vamos a cargar en destino, lo importante es saber el tiempo que vamos a emplear en un centro comercial, en la vía pública, en un parking. Vamos a estar probablemente entre 1 y 2 horas de media. Y entonces vamos a cargar con cargadores o de 22 kilovatios en alterna, o como nos decía ayer el responsable de innovación del Ayuntamiento de Valladolid, la estrella en este tipo de carga empieza a ser la carga en continua de 50 kilovatios.
Pero bueno, volviendo a este modelo de cargador en alterna de 2 por 22 kilovatios, puede atender el que os pongo en imagen a 2 plazas de parking, cada una de ellas con 22 kilovatios. Se puede suministrar con y sin cable. En este caso se utiliza el cable que tiene el propio vehículo, y esto es así por un tema de practicidad, de vandalismo y en su momento también por falta de normalización. Es decir, no todos, cuando tú pones un cable al dispensador, al cargador, le has puesto un conector en la punta. Si el vehículo que viene tiene un conector diferente, ese cable no te sirve, ¿no? Es mejor que poner un enchufe en la base y que sea el cable del vehículo el que se utilice para la carga. Bueno, y evidentemente pues se pueden poner en cualquier entorno de acceso público, centros comerciales, hoteles, empresas, etcétera, ¿no? Aquí otras imágenes en un puerto deportivo o en una estación de ferrocarril. Pero como os decía, la carga o la estrella de la carga es ya el 50 kilovatios en continua. Es el modelo que veis aquí. Esta foto corresponde al parking de IFEMA, que yo creo que se hizo a finales de 2019 y que hizo evidentemente como promotor de esos puntos de recarga, como veis ahí, Iberdrola. Este modelo permite cargar 50 kilovatios en continua y simultáneamente 22 kilovatios en alterna para atender a la otra plaza. La carga de 50 kilovatios en continua la puede dar con los 2 conectores, con Chademo o con combo. Está preparada para cualquiera de los vehículos que traigan uno u otro. Y la tendencia actual es a la compactación de cargadores, así que en esta misma envolvente tenemos ya desarrollado el equipo de carga de 100 kilovatios, que es un desarrollo más reciente. Y otro tema interesante es el sistema maestro-esclavo en los postes de recarga. Es decir, cuando vamos a colocar más de un poste de recarga, optimizamos la inversión si todo el sistema de comunicaciones y los componentes electrónicos necesarios para el control los instalamos en uno solo de los postes, que va a hacer de maestro, y el resto de los postes de esclavo van a dispensar energía, pero van a hacerlo a través de esa electrónica. Tenemos menos inversión inicial, menos coste de mantenimiento y todo el sistema en su conjunto va a funcionar como si todos los cargadores fuesen cargadores inteligentes. Y por último, decir que todo ese sistema está comunicado con el sistema de back office a través de un protocolo abierto, el OCPP, que no son otra cosa que las siglas en inglés del protocolo del punto de carga, protocolo abierto del punto de carga, y que va a permitir al usuario pues el registro, el pago. También se puede dotar a los terminales de recarga de pago por Visa, pero lo normal es que sean miembros de alguna plataforma, incluso reservas del punto de recarga, etcétera, y al sistema de back office los informes, las estadísticas, la facturación, etcétera, ¿no? Bien, vamos a hablar, como os decía al principio, un poco de la carga de autobuses, que yo creo que tienen una responsabilidad muy fuerte en lo que tiene que ver con la contaminación en las ciudades y que además son, digamos, el vehículo, entre comillas, más sencillo de electrificar, porque al final hacen un recorrido fijo y podemos prever perfectamente la carga que van a necesitar, ¿no? Y aquí hay 2 tendencias, o hay dos formas de hacerlo. Una es la carga en ruta, es una carga de oportunidad al principio y al final de la línea. Si las líneas son muy largas, se puede hacer una carga ultra rápida intermedia. Y aquí lo habitual es cargar mediante pantógrafo, la electrónica de potencia es la misma que en un cargador convencional, y se llega en potencias hasta 800 kilovatios, aunque quizá lo habitual son 350, 500 kilovatios en este tipo de cargas. O la carga en cocheras. La carga en cocheras requiere en cada caso de un proyecto específico, porque cada cochera tiene sus singularidades. En muchos casos son cocheras que han ido creciendo en el número de vehículos, pero no en el espacio físico, y el ir a colocar elementos como cargadores a veces no es sencillo.
Depende también de cómo se estén explotando los autobuses en cada ciudad, pero tienen unos valores comunes, y es que los tiempos de estancia en cocheras oscilan entre 3, 4, 6 horas, y los valores de los cargadores que se utilizan están entre 50 y 150 kilovatios, aunque últimamente la tendencia es hacerlo con cargadores de 150 kilovatios. Normalmente los cargadores van a dar un voltaje de salida entre 100 y 920 voltios. Los autobuses cargan entre 500 y 920, más cerca de este último valor. Porque os hagáis una idea, los autobuses tienen las baterías una capacidad, dependiendo del tamaño y de la longitud del autobús, pues entre 350 y 450 kilovatios hora. Bueno, algunos ejemplos de cosas que hayamos hecho. La imagen que tenéis ahí es de un proyecto que se hizo para conectar el centro de la ciudad de Manchester con el aeropuerto, con unos hospitales y con 2 universidades. Este proyecto de carga ahorra 920.000 litros de combustible diésel al año y reduce 2.400 toneladas de CO2 al año, o evita que ese número de toneladas vayan a la atmósfera, ¿no? Empezamos a hablar de que es un proyecto que, aparte del beneficio de la no emisión de CO2, de la no contaminación, de la no emisión de partículas, es que empieza a ser rentable en sí mismo. Otro ejemplo, con cargadores, en este caso enchufables, de 150 kilovatios en la ciudad de Petra, en Jordania, hechos también por nuestro socio Circontrol, para cargar los autobuses que llevan a los turistas hasta esta maravilla, ¿no? Y por último, alguna experiencia piloto que se está haciendo ya con camiones de recogidas de basuras y que al final nos lleva a que la infraestructura de recarga es y debe de ser una infraestructura de ciudad, porque existirán un montón de elementos urbanos que necesiten y que contribuyan a esa reducción de la contaminación, y no solamente atmosférica, sino también, por ejemplo, la contaminación por efecto de ruido, ¿no? Bueno, y vamos a hablar por último de la carga en ruta, de la carga rápida y ultra rápida. Creo que, como hemos visto ya y lo que decíamos antes, cuando queremos ir a tiempos menores, equivalentes al que un conductor puede tener con un vehículo de combustión, necesita mucha más potencia. Y esta potencia, el problema es que ya la red de distribución no nos la va a dar en baja tensión. Necesitamos una conexión en media tensión. Estamos hablando de que cada dispensador puede llegar a 350 kilovatios. Entonces, hace falta conectarse a la red de media tensión, y entonces necesitaremos instalar un punto de conexión, un centro de transformación, un transformador media-baja, los equipos de potencia y demás. Nuestra solución, nuestra propuesta, es la de integrar todo ello en la misma envolvente que aloje los equipos de media tensión, o en una envolvente equivalente que aloje también los equipos de potencia, y que frente al usuario estén únicamente los dispensadores. Este sería un ejemplo de una estación de recarga compacta con un transformador de 400 kVA, las celdas de media tensión, los convertidores de potencia AC/DC que están dentro de la propia envolvente, y en el exterior 2 puntos de recarga de 150 kilovatios y 2 puntos de recarga de 50 kilovatios. El punto de recarga de 150 kilovatios, este sería su armario de potencia, que en nuestro caso, como habéis visto, estaría integrado dentro de la envolvente del centro de transformación. Como os digo, este equipo que permite 50-150 kilovatios, que tiene la posibilidad de tener este voltaje de salida. La mayor parte de los coches en continuo van a cargar en 400 voltios. Hay algunos ya de alta gama que están cargando en 800. Creo que a futuro, para permitir la recarga ultra rápida, van a estar todos en el límite alto, que va a permitir
tener conectores combo o CHAdeMO y que podrá alimentar a 2 vehículos eléctricos simultáneamente, lógicamente en este caso a 75 kilovatios cada uno de ellos. Bien, y el concepto de la estación de recarga ultra rápida que nosotros proponemos es una estación de recarga donde los equipos de potencia tienen un concepto de matriz modular donde se va completando los números de módulos en función de la necesidad y que nos permite hacer una configuración de dispensadores en función de las necesidades reales en cada momento. Podemos empezar con dispensadores de menos potencia, no completando todos los módulos de potencia en la estación de recarga, en los equipos de potencia, y a medida que el parque de vehículos aumente y las necesidades de los vehículos también, pues poder ir incrementando la potencia de esos dispensadores. Aquí hay distintas configuraciones. Está, por ejemplo, con un dispensador de 350, uno de 150 y varios de 100 y de 50 kilovatios. El dispensador de 350 kilovatios, al igual que antes os enseñaba el de 175, que permite alimentar a 2 vehículos simultáneamente, cada uno de ellos a 175, evidentemente. En este caso, y no estaba en el anterior, esta manguera tiene que ser refrigerada, fundamentalmente, bueno, porque ya la intensidad es muy alta y fundamentalmente por el calor que se puede generar en el punto de enchufe. Esa manguera refrigerada es combo, pero sería compatible también con instalar una manguera CHAdeMO. Y bueno, nosotros tenemos la capacidad de dar un servicio completo desde la asesoría hasta el mantenimiento final. Y sí decir que cuando vamos a la parte del proyecto, solicitud de puntos de conexión, licencias y puesta en marcha, necesitamos el apoyo de la administración porque los trámites se hacen eternos. Eso contribuye también a que las infraestructuras de recarga no estén desarrolladas. Desde que se decide hacer la inversión hasta que se puede poner en marcha, los plazos son excesivamente largos. Poco ágiles, ¿no? Poco ágiles por parte de... En absoluto. Bueno, la administración es así, es de compleja. El gobierno yo creo que lo ha declarado ya de utilidad pública, pero se nota poco. También es verdad que estamos en unas circunstancias muy especiales que sí. Esperemos que a medida que todo esto se vaya normalizando, pues todo esto también se vaya agilizando. Y por último, pues el mensaje que yo os quería dar desde el punto de vista de los fabricantes de equipos y los que hacemos la instalación de infraestructuras es que la tecnología existe. La tecnología existe y lo que hace falta es voluntad política de desplegarla y, por supuesto, recursos. Vamos a ver si estos que vienen ahora de Europa nos ayudan a dar un salto importante en este tema. Y esto es todo. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por tu presentación. Yo quiero hacer una reflexión o una pregunta en base a vuestra experiencia, que para mí es importante, ¿no? Y es el concepto de la experiencia de usuario, ¿vale? Es decir, de cómo poder poner a disposición todos estos equipos, tanto de coche compartido como de los puestos de recarga, cuando no es el que está en mi casa y que cargo yo todas las noches en el enchufe de mi casa, ¿no? Incluso si estamos hablando de, bueno, ahora con el tema de la crisis no, pero anteriormente España recibía 80 y tantos millones de visitantes internacionales, ¿no? De turistas, que cuando se desplazan a lo mejor no solo tengo franceses que puedo compartir ciertas cosas, sino que puedo tener japoneses, australianos, brasileños o estadounidenses, ¿no? ¿Cómo desarrollamos esa experiencia de usuario o esa interacción de una persona que alquila o coge un coche con los equipos, con la recarga, con el proyecto City que tenéis vosotros? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues si me permites, evidentemente la experiencia de usuario desde el punto de vista de que el tiempo que le lleve a hacer una recarga no sea mucho mayor o sea equivalente al que hace con un coche de combustión, pues es el primer paso, ¿no? Y luego yo sí creo
que hay algo muy favorable, que es que el que prueba un coche eléctrico luego ya no quiere otra cosa. Esto tiene que ser por algo. Pero también es verdad que hay que cambiar un poco el concepto de movilidad. Estamos acostumbrados, y yo he sido un fanático de esto, a decir, oye, que es que yo voy de Madrid a Coruña y lo he hecho en 5 horas y presumo de eso. Yo creo que hay que cambiar la mente, hay que ir de Madrid a Coruña habiendo comido estupendamente en Benavente, habiéndose tomado un café y dando una vuelta por Villafranca del Bierzo y habiendo parado a recargar durante 15 o 20 minutos en esos tramos, que además vamos a hacer una cosa, le vamos a hacer caso a la Dirección General de Tráfico, que nos dice no conduzca usted más de 2 horas, si conduce 2 horas, pare usted 20 minutos. Caramba, si tenemos la infraestructura, vamos a cambiar, vamos a vivir mejor y vamos a tener menos accidentes. Bueno, yo poco puedo añadir a lo que ha dicho Jesús, estoy de acuerdo completamente. Yo creo que vamos hacia un mundo también mucho más práctico, ¿no? Está muy bien esto de ir muy rápido y ser el más rápido de tu pueblo, pero sobre todo cuando compartes con gente más joven, su escala de valores es diferente, es más de disfrutar de su tiempo libre. Entonces, los más mayores tenemos ciertos valores que yo creo que están en desaparición, afortunadamente. Sí. Y es verdad, como dice Jesús, que la experiencia de conducir un coche eléctrico es única. Una vez que te montas en uno, ya no quieres por silencio, por confort, por reprise, por todo. O sea, es una experiencia única, pero también es verdad que tenemos que hacérselo fácil al usuario. Tenemos que hacérselo fácil. Yo creo que ahí es donde está el... Que montar un puesto de carga en tu parking de tu comunidad de vecinos no sea que tengas que echar una instancia y hacer un arco de iglesia, no por la cuestión tecnológica, sino por la cuestión de aprobaciones administrativa, etcétera, y que todo sea mucho más sencillo. Porque Jesús lo dice muy bien, tenemos la tecnología, es simplemente simplificarnos la vida y luego que tenemos que vivir de otra forma. Sí, cambiar ciertos hábitos. Está intentando a ver si lo consigo, Jesús, el secretario general. Fijaros un ejemplo, los que sois de Valladolid lo conocéis bien. Nosotros tenemos una marca que se llama Alpine, que va a ser además la marca que va a llevar nuestro vehículo de Fórmula 1. Alpine se llegó a hacer en Valladolid, en montaje 1. Es decir, es un coche que hace mucho tiempo fabricamos incluso en Valladolid, que es la marca deportiva del grupo Renault. Bueno, el proyecto es que Alpine sean coches 100% eléctricos. Hasta tal punto pensamos que la experiencia de conducción está cambiando y va a cambiar más, que vamos a hacer unos coches deportivos que no van a hacer ruido por las calles. Cuando todos vemos que hay muchos que disfrutan más de su coche deportivo cuando lo arrancan y suena el tubo de escape, ¿no? Es decir, por poneros un ejemplo, hasta qué punto pensamos, primero, que están cambiando las cosas y que van a cambiar mucho más. Yo, haciendo una puntualización a eso, el primer coche eléctrico que vi, tengo que decir que me llevé un susto increíble, porque fue en el Parque Tecnológico de Boecillo, que tenían un par de coches hace, no sé si 15 o 20 años, o una cantidad de tiempo así, que para el trayecto interno los tenían. Y claro, tú estás acostumbrado a oír el motor del coche, pero hay un momento en el cual hace 15 años no te esperabas que un vehículo se moviera sin ruido, ¿no? Y realmente a mí me sorprendió en aquel entonces, lo digo por Valladolid, ¿no? Porque lo conocí justamente allí. Vale. Sí, bueno, yo me refería también no solo al hecho del vehículo, sino al hecho de la facilidad de acceso a vehículos que están en la calle o que yo puedo coger y que puedo pagar cuando no soy de ahí, ¿no? Al hecho de disponer de facilidad, de un interface fácil en una app que sea fácil y que sea compatible con mi tarjeta de crédito o a esa facilidad física de acceder a un coche que no es el mío o que es el mío y que tengo que pagar en un país que no es el mío porque tengo que pagar en unos puntos que no son los míos, ¿no? Es decir, esa integración
y disponibilidad de apps a través del móvil y facilidad de descargarme una app cuando no es mi app habitual y bueno, este tipo de problemática que puede existir en personas, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, supongo que también irán pues adaptándose y evolucionándose a las necesidades de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, a ver, alquilar un City en Madrid, pero es verdad que tienes que ser, no sé si eres un chino que vienes a Madrid, no sé si es igual de fácil. Alquilar un City es facilísimo, te das de alta en la app y lo gestionas todo desde ahí. La apertura, el cierre del coche, todo se hace a través del móvil. También lo hablábamos antes, lo decía Carlos también, las plataformas multimodales, ¿no? En la que de hecho, en este nuevo mundo de la movilidad, una de las peleas es por quién controla la plataforma que te permite hacer todo. Y por eso los fabricantes de coches tenemos que asociarnos con otros operadores, por ejemplo, en este caso Ferrovial, porque tenemos que ser capaces de que el usuario pueda alquilar un coche, sacar su billete del metro, alquilar un patinete o hacer otra cosa diferente. ¿Cómo se hace esto en China? No lo sé, honestamente, no tengo ni idea. Pero es muy fácil, la tecnología... Eso que dice Jesús es que la tecnología... La tecnología está, ¿no? Es la cuestión tecnología de normalmente va mucho más deprisa que nosotros. Lo que tenemos es que hacerlo fácil y hacérselo fácil al usuario. Sí, en el tema de la interoperabilidad en los puntos de carga, es decir, que alguien que está en la plataforma de Iberdrola, ahora que no está Carlos, pueda ir al punto de recarga de Endesa y poder cargar y demás, en España no está bien resuelto. Está mejor resuelto en Portugal, que tienen una plataforma estatal, Movie, única, y que todos tienen que pasar por ese estándar. En España eso no lo tenemos. Los fabricantes de postes de recarga lo que han empezado es a poner además la posibilidad de un sistema de pago por Visa. Es decir, tú puedes cargar en un poste porque vas con tu tarjeta de fidelización del operador correspondiente o de la empresa de servicios de movilidad correspondiente, pero también puedes pagar con tu tarjeta Visa. Igual te cobran algo más, pero bueno, tienes esa posibilidad de acceso a cualquier punto de recarga, que yo creo que es por donde va a ir el futuro. Sí, para que esté más abierto también, ¿no? Y no sea tan restrictivo y una lucha de redes o de infraestructuras tan fuerte, ¿no? Es decir, eso es algo que habrá que ver. Bueno, ha intentado conectarse Jesús, el secretario general de la asociación, supongo para aportar algo y saludarnos y tal, pero veo que hay algún problemilla y que no ha podido. Lo siento en ese caso, ¿vale? El posible fallo que haya podido existir. En cualquier caso, muchas gracias por haber asistido, por todo lo que nos habéis aportado, ¿vale? Espero que haya sido interesante para todos los que han estado. Y bueno, como no tenemos ninguna cuestión más para ver, aunque podríamos seguir hablando mucho más, pero bueno, también teníamos pensado sobre hora y media o así, es lo que llevamos. Pues nada, solo daros las gracias, despediros y espero que nos veamos en otra ocasión. Muy bien. Gracias a vosotros. Venga, muchas gracias. Con lo cual, un placer. Igualmente, cerramos. Jesús, encantado de conocerte, ¿eh? Muy interesante. He aprendido muchas cosas. No veo. Sí. Y lo que nos queda por aprender. Exacto. Vale, muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Saludos. Venga, muchas gracias. Adiós. Chao.